Migrar es un acto de valentía, pero también puede ser un proceso lleno de miedos. ¿Qué va a pasar con mi estatus? ¿A quién puedo acudir si algo me pasa? ¿Cuáles son mis derechos en este nuevo país? En este episodio de Raíces conversamos con Gerardo Sadra, abogado venezolano y fundador de Sadra Law Firm en Miami. Gerardo nos habla del sistema legal desde dentro, pero también desde su experiencia como migrante. ¿Qué debemos saber? ¿Cómo protegernos? ¿Y por qué el derecho puede ser también una forma de cuidado? Hola, soy Beatriz Borges y esto es Raíces, el podcast de CEPAS, donde exploramos migración, identidad, resistencia a través de historias en movimiento. Hoy, como les decía, nos acompaña Gerardo Sadra, quien es abogado venezolano radicado en Miami, es fundador de Sadra Law Firm y es defensor de derechos de las personas migrantes. Su historia también cruza fronteras, tribunales y comunidades. Y su trabajo es un recordatorio de que el acceso a la justicia también debe migrar con nosotros. Con Gerardo, hoy vamos a hablar de los retos legales más comunes para personas venezolanas o para personas migrantes en los Estados Unidos, pero también del poder que tiene una asesoría clara, honesta, empática en momentos muy difíciles. Bienvenido, Gerardo. Es un placer para nosotros tenerte aquí en Raíces. Gracias. Gracias por la presentación, Beatriz, ¿verdad? Bastante halagado, complacido estar en este espacio contigo y poder compartir mi experiencia como migrante, como abogado, como padre, como gente temerosa de Dios. Bueno, feliz de estar aquí. Gracias, Gerardo, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, siempre nosotros empezamos el programa conociendo un poco de ti, de lo que haces, por qué lo haces, porque bueno, este es un programa que cuenta las historias y las historias desde adentro, desde el corazón y las raíces. Así que un poco queremos empezar por ahí, Gerardo, tu historia migrante, tú también migraste, y quisiera que nos contaras cómo fue ese primer proceso para ti y qué te marcó como persona y como abogado también. ¿Cómo fue ese inicio de tú también ser una persona migrante y cómo estuvo esa situación en tu proceso? Mira, básicamente mi proceso se remonta al año 2010 cuando decido, mira, la situación no está bien, quiero algo diferente para mí, para mi familia. Tenía una sola hija y dije, vamos a intentarlo. Vinimos a los Estados Unidos. Yo pienso que algo que hice yo, diferente a lo que hace la mayoría de las personas, es que lo primero es llegamos y después resolvemos, ¿no? Yo primero, el primer paso que hice fue contratar a alguien que me ayudara. Entonces contraté a un abogado que en verdad hizo la diferencia para mí, que hoy en día es mi mentor y es mi amigo. Este abogado me dio una orientación que pienso que me ayudó y hoy en día soy lo que soy mucho gracias a este abogado que el día uno me dio la mano y me dijo, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. No trabajé con él nunca, pero por lo menos me dio esa atención y un consejo honesto y lo cual me ayudó para poder abrirme y desarrollarme en los Estados Unidos. Pero antes de llegar a lo que hice, a convertirme en abogado, obviamente tuve que tocar muchas puertas y bueno, esto, ¿sabes? Me ayudó a estar hoy en día en lo que estoy aquí en los Estados Unidos. Y fíjate que abriste tu propio bufete legal y enfocado en personas migrantes. ¿Qué fue lo que te motivó? Porque bueno, en tantas cosas, no sé si eso es lo que tú también hacías en Venezuela o en tu práctica profesional, pero ¿qué te motivó a abrir tu bufete? Y bueno, ¿qué conexión tiene con ese enfoque de trabajar con personas migrantes? Bueno, pienso que cuando vi la necesidad, siendo abogado venezolano, teniendo, bueno, me gradué en el año, prácticamente en el año 2000, vi la necesidad, porque una de las cosas que vi cuando yo llegué aquí, había pocos abogados hispanos, pocos abogados que hablaran tu idioma, que tuvieran tu idiosincrasia, que conectaran contigo. Pues yo llegué y todos los abogados que conseguía, la gran mayoría eran abogados americanos y eran como un poco frío el trato y no me hablaban el idioma. Aunque yo entendía inglés, hablaba inglés, no había ese clic, esa conexión. Y pienso que ahí fue donde yo vi la necesidad. Y en un momento me acuerdo que mi abuela me dice, ponte, pones a estudiar. No, abuela, yo estoy muy viejo para estudiar. Para ese momento comencé a los 34 o 35 años a estudiar. Y ella me dijo, no, yo estoy muy viejo, ya yo no quiero estudiar. Bueno, la vuelta resultó que, bueno, tenía más razón que yo y comencé a estudiar aquí en los Estados Unidos. Así es. Y creo que eso es una pregunta que también yo siendo abogada para ti. Eh, ¿qué diferencias hay entre ser un abogado venezolano en Venezuela y ser un abogado venezolano en los Estados Unidos, habiendo estudiado derecho y teniendo la licencia para ejercer en los Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia en tu experiencia?
Yo pienso que el abogado venezolano o el abogado hispano tiene algo único. Pienso que esa genialidad, esa perspicacia, ese, como que esa pequeña picardía que nos ayuda, y pienso que es un buen match cuando tú unes ese conocimiento criollo con, ¿sabe? Con el derecho anglo o el derecho americano. Pienso que, mira, ninguna carrera es mejor que otra, pienso que se aportan y conjugan muy bien. Más bien hay muchos abogados americanos que me dicen, ojalá yo hubiera estudiado derecho afuera porque, bueno, es un plus y es algo que poder conectar con la gente, idiosincrasia, idioma, por lo menos me pasa el curioso, ciertamente el 90% de mis clientes son hispanos, pero de repente tengo unos clientes que de repente conecto y solamente por el hecho de poder hablar o comunicarme en francés es algo que también me hace la práctica, o con gente que de repente compartimos cuestiones culturales como que he tenido clientes que son caribeños y viven en Trinidad y Tobago y yo les digo mi experiencia, yo viví en Trinidad un par de meses, entonces bueno, eso de conectar idiosincrasia, de background, es algo que ayuda a poder a unir lazos y pienso y puentes entre los clientes y abogados. Y es algo importante que yo trato de enfatizar, de implementar en mi práctica. Bueno, y fíjate que hablando de eso, de la simpatía, de la cercanía, y muchas veces cuando buscamos o pensamos en la palabra abogado o abogada, nos imaginamos a alguien serio, y más si, sobre todo cuando vienes a los Estados Unidos y no conoces cómo es el sistema. Danos esos ejemplos. ¿Qué significa esa empatía o qué papel juega esa empatía en la práctica legal y sobre todo para el trabajo con personas migrantes? Yo pienso que es fundamental que tú puedas hacer un link con el cliente del día uno, no solamente por retener y tener ese cliente, sino para que el cliente se sienta relajado. Muchos clientes me llegan, es que abogado, yo pensaba que bueno, iba a tener una consulta, que iba a ser difícil, que no iba a poder ser, ¿sabe? Poderme abrir. Y lo importante es que tú puedas tener esa conexión con tu abogado y que puedas darte el mejor consejo y que tú puedas confiar en tu abogado. Porque a veces la gente no confía en el abogado que tiene y piensa que esto solamente es un requisito. Y muchas veces eso es un gran error. Cuando tú comienzas con el pie izquierdo una relación con tu abogado, con la persona que va a defender tu caso. Así es. Bueno, ahora, parte de lo que nos pidieron muchísimo este programa y que pudiésemos traer a alguien especializado es, bueno, por todo este tema de la crisis migratoria en los Estados Unidos y especialmente nosotros tenemos mucho público de Latinoamérica, pero especialmente de Venezuela, lo vinculado al TPS, al estatus migratorio. Pues el TPS ha sido noticia en las últimas semanas. Bueno, han habido, que ha sido como una montaña rusa de situaciones y de decisiones. Y bueno, es una clave para miles de venezolanos que hoy se encuentran en los Estados Unidos. Entonces, no sé si nos podías dar un poquito de contexto o explicarnos brevemente qué significa el TPS en la práctica y cómo está afectando esto que llamamos crisis migratoria en los Estados Unidos actualmente. Mira, básicamente el TPS es un sistema de protección temporal para inmigrantes porque han sufrido crisis o problemas humanitarios o desastres. A los venezolanos fue por la crisis política que teníamos en su momento, que fue dado por la administración de Biden. Cuando entra Trump, bueno, básicamente tomó esta bandera de quitarnos el TPS. Ya teníamos un TPS que ya lo habían prolongado en la administración de Biden con Mallorca, buscaron que era ilegítimo, intentaron acciones legales, en unas instancias ganamos, en otras ellos reconsideraron, fueron a una apelación, una revisión con la Corte Suprema de Justicia, que la cual emitió un fallo que es totalmente írrito, porque el fallo solamente dijo, le quitamos las protecciones, pero el TPS como tal sigue existiendo, pero ellos no entraron sobre el fondo, pero ciertamente es algo bastante complejo, estamos esperando que la alianza del TPS se pronuncie o que intente acciones, pero en mi opinión es poco lo que se puede hacer, pero no se pierde la esperanza, porque ciertamente hay bastantes alternativas, que hay gente que está, bueno, se ha hablado de la ley de dignidad, no sé si vaya a pasar para la gente que tiene tantos años en los Estados Unidos, que ha presentado taxes, que no tiene récord criminal, es posible que pudiera ajustar si sale esta ley, apoyo del Congreso, político, nuestros miembros del Senado, también es otro mecanismo donde podemos buscar que se haga o se implemente algo, y eso lo podemos hacer si nosotros nos unimos como sociedad o como grupo. Porque pienso que ahí es donde está el poder para poder buscar una mejora para todos los tepecianos, no solamente los venezolanos, haitianos, nicaragüenses, gente que realmente está sufriendo, sirios también. Y bueno, fíjate que tenemos esa denominación, los tepecianos, Sí. y bueno, y el sentido de comunidad, y sobre todo, la verdad es que mucho de lo que también la gente está buscando es información, porque siente como mucha incertidumbre, y quienes no le han dado como seguimiento cercano a todos los cambios legales,
¿Cómo podríamos definir o cómo tú podrías definir cuál es el estatus de las actualmente las personas que están bajo el TPS o posible de renovar? ¿Cuál es su estatus actual en los Estados Unidos? Mira, en este momento, básicamente los tepecianos venezolanos del 2023, según el último fallo, quedaron sin TPS desde abril y los del 2021 lo tienen hasta noviembre 7. Después de ahí, no sabemos, no se han pronunciado, estamos como en una tierra de nadie, en un área gris. Estamos esperando que salga otra resolución o que exista algún fallo o una decisión que se está buscando. Eh, Tengo entendido que por ahí se están planeando algunas acciones. Sé que la Alianza del DPS supuestamente va a hacer un movimiento, pero todavía no he visto nada concreto. Y bueno, dentro de toda esta incertidumbre, parte de lo que también hay mucha preocupación tiene que ver con las restricciones, las detenciones, incluso las deportaciones. O sea, desde tu perspectiva de la atención de casos, ¿cómo están protegidas hoy las personas venezolanas en los Estados Unidos frente a estas situaciones de restricción? Bueno, yo el primer consejo que le doy a mis clientes, por favor, eviten situaciones de riesgo. Minimicen el peligro. Tengo muchos clientes que hemos tenido que han sido detenidos por accidentes de tránsito, por tonterías como a veces le hace un producto y no haberlo pagado, como de repente una confusión. Tuve un cliente por un stop sign que no se paró, el policía se fue la excusa. Básicamente, ¿qué le quiero decir a todos mis clientes? Señores, no busquen la excusa para que sean detenidos y sean pasados por un sistema, porque por lo menos aquí en la Florida, estados como Texas, los policías tienen la autoridad de chequear, llamar a ICE y hacer una detención. Entonces, por eso tenemos que minimizar en este momento. Ciertamente, los clientes que tienen asilo todavía pendiente tienen esa posibilidad, pero para los clientes que entraron hace menos de 2 años, ellos no tienen derecho a un proceso básicamente y pueden ser puestos en un proceso expedito. Básicamente pueden ser expulsados de los Estados Unidos de una forma rápida. Y la gente que entró por frontera, inclusive, no tiene derecho a una fianza porque el juez de migración no tiene jurisdicción sobre el caso y básicamente al único organismo que puede pedirle es un oficial deportador, que es el mismo que te quiere sacar. Entonces, básicamente, el consejo que le estoy dando ahorita en este momento es minimizar riesgo a todo el mundo. Fíjate, otra de las grandes situaciones es la entrada de migrantes sin documentos por la frontera. Incluso los riesgos que están corriendo aquellos que vienen de situaciones de graves violaciones a los derechos humanos o situaciones humanitarias. ¿Qué recomendaciones, qué riesgos enfrentan? ¿Cómo debe estar esa informada esa población que todavía piensa que hay posibilidades y que hay vías de entradas a través de los Estados Unidos por la frontera? Mira, básicamente ahorita el flujo de los inmigrantes por la frontera ha bajado drásticamente. La gente que llegó aquí o va a llegar a los Estados Unidos, yo les digo que planeen bien su caso, hagan una buena estrategia, tengan los documentos a la mano, tengan evidencia, porque hoy en día el asilo no solamente se basa en un testimonio. La ley de asilo dice que básicamente si tú eres creíble y tienes un testimonio y puedes mostrar una persecución por los 6 ámbitos que establece la ley de asilo, tú puedes ser protegido por los Estados Unidos. Pero hoy en día la práctica dice que, que los asilos se han vuelto algo más técnico, entonces necesitamos evidencia de calidad que aporte convicción. ¿Cómo yo diferencio el caso uno de los 500 casos que se le presentan a diario a los jueces? Tiene que ser distintivo y tiene que tener calidad de prueba a la hora de defender un caso. Yo creo que esta pregunta te la deben haber hecho durante estas semanas, todos los días, varias veces. ¿Qué opciones hay más allá del TPS, asilo, paro humanitario? ¿Cuáles son los mitos verdaderos de esos procesos? Las visas que están disponibles. ¿Qué opciones hay para aquellas personas que hoy en día tengan esa incertidumbre, pero quieran mantenerse con un estatus legal en los Estados Unidos? Bueno, pasa que esto es un análisis que depende cómo tú hayas entrado a los Estados Unidos. Si tú entraste por frontera, básicamente estás limitado solamente a defender tu caso de asilo, porque prácticamente hay pocas avenidas. Hay ciertas excepciones, si fuiste paroleado o no fuiste paroleado. Tengo clientes que entraron a los Estados Unidos con un parol por frontera y hace una semana tengo un cliente que le acaba de llegar su green card. Se casó con una ciudadana, pudimos ajustarlo, ya estaba paroleado, pero bueno, tuvimos la suerte que el proceso, también tengo clientes que entraron con el parol humanitario o con CBP One, entraron, tuvieron TPS, los pudimos sacar, entrar, cerramos casos y hoy ya son residentes. ¿Sabe? Varía de caso a caso. Gente que ya entró aquí, tiene tiempo en los Estados Unidos, tiene una visa, tiene un proceso, bueno, muchas de las opciones es seguir con el caso, después, bueno, tratar de hacer un proceso de certificación laboral o una visa de talento, también es unas opciones, pero o sea, hay muchas avenidas y muchas
recursos que podríamos utilizar, pero cada caso es diferente porque todo depende de entrada, el año, el grupo, cuál sea su estatus civil, si tiene familia o no. Entonces, el análisis varía entre caso a caso. Podríamos pasar todo el día aquí hablando de diferentes estrategias para cada cliente. Pero, ¿cuál sería una recomendación práctica a alguien que está en este proceso de incertidumbre porque se quedó sin la protección y pues está analizando vías? Más allá de decirle cuál vía, cuál serían como esos criterios o recomendaciones prácticas para trabajar esta situación de incertidumbre y crisis en este momento? Bueno, la primera recomendación, señores, agarren todos los documentos que tengan y visiten un profesional de reputación en su área, que les puede dar un consejo y le puede decir sí, no. Yo por lo menos a mis clientes muchas veces les digo, mira, capaz que yo no sea el mejor empresario comerciante, pero a mí me gusta ser muy transparente y directo con mi cliente. Y yo le puedo decir, mira, lo podemos hacer, no lo podemos hacer y qué es lo que está en juego. En estos días tuve un cliente en un centro de atención y le dije, mira, tú no eres elegible para una fianza, pero básicamente yo le dije, Dios, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Yo le dije al juez, señor juez, este fue un niño que entró 18 años trabajando, no había cometido ningún delito, ¿cómo lo podemos ayudar? Él se quiere ir, pero no quiere una orden de deportación. Y el juez comenzó a buscar y la fiscalía a la final decidimos hacer retirar la petición y eso le dio la posibilidad que mi cliente se pudiera ir a Venezuela y posteriormente va a hacer un ajuste a través de su madre. ¿Sabes? Mira, los casos varían. Por eso te digo, lo primero es tener una consulta y tener un análisis de su caso. Opciones, mira, opciones serían por lo menos, muchas veces le digo a la gente, bueno, trate de salir y ser admitido bajo una visa. Sé que es difícil, pero bueno, son opciones que podemos estudiar. Si no, pueden hacer también ajustes dentro de los Estados Unidos si califican o si tiene un familiar, una esposa. ¿Sabes? Básicamente caemos. El análisis de cada caso es distinto. Fíjate que, bueno, muchos hablamos del acceso a la justicia y la posibilidad de pagar una consulta o tener acceso a un abogado, pero hay muchas personas que por su situación económica o sus posibilidades no tienen ese acceso. ¿Qué opciones hay en los Estados Unidos para personas, abogados pro bono, algunas organizaciones que esas personas puedan buscar orientación, atención para poder también responder efectivamente estas preguntas de incertidumbre? Bueno, sé que existen ciertas non-profit que te podrían ayudar. Están las Caridades Católicas, hay asociaciones que manejan el bar como Miami-Dade Legal Aid, que es otra, y sé que el Legal Aid existe en todos los Estados Unidos, en diferentes condados. También están non-profit como Cava aquí, que es una organización muy grande aquí en la Florida, que es la organización de cubanos. También ayuda mucho ellos. Tendrías que comenzar a tocar diferentes asociaciones, por lo menos las Caridades Católicas es una de las grandes organizaciones que presta apoyo a los inmigrantes, pero bueno, hay que hacer el proceso y buscar qué tipo de abogados hay pro bono que podrían darnos una asesoría. También jornadas en las universidades, también es importante, las universidades también hacen también jornadas gratuitas para ayudar al público. Mira, Gerardo, te voy a hacer una pregunta que puede ser un poquito como controversial, pero las Mm, personas también lo están usando como herramienta y también hay políticas desarrolladas. Nosotros estamos trabajando mucho el tema de inteligencia artificial y el tema de derechos humanos y pues hemos visto incluso en los Estados Unidos como el tema del ICE, hay contrataciones para todo el tema de la inteligencia artificial y el rol que va a jugar en todo el tema de la migración, los Estados Unidos, la política migratoria, pero también hay personas que ante esta incertidumbre se buscan asesorar, organizar sus ideas a través de las inteligencias artificiales. ¿Cuál es tu opinión como abogado, como profesional en el área? ¿Qué estás viendo, qué estás experimentando, qué estás escuchando con respecto a eso y cuáles son los peligros y cuáles también son las oportunidades? Bueno, te voy a decir uno de los casos más típicos que yo he visto cuando tú ves un memorando, ves un escrito ChatGPT, de repente tú ves, sí, de repente puede tocar ciertos puntos, pero si tú no tienes el conocimiento, tú no puedes sacarle provecho a la herramienta. Entonces, yo he visto muchas mociones, de repente gente que hace mociones que quiero cambiar un venue o un lugar donde tengo el juicio o quiero unir un caso y hay cuestiones que ciertos requisitos que no que la inteligencia todavía no ha llegado a eso de poder compaginar lo que es el manual de procedimiento con lo que te pide con lo que pide el juez, porque cada juez es diferente y tiene formas de procedimiento diferentes, lo que es las notificaciones. La inteligencia artificial es fabulosa si tú tienes cierto conocimiento que lo puedes compaginar y sacarle provecho, pero cuando la gente de forma, sabe, pero se trata de hacer algo, mira, he visto desastres, he tenido muchos casos de gente que ha sido representado por gente que son no abogados y en vez de ayudarlo, te ha dañado la vida. Y ahorita
es que lo estamos viendo, porque mucha gente cuando llegó hace 10, 5, 8, 10 años, los resultados los estamos viendo el día de hoy, donde los jueces están cerrando casos sobre casos que son prácticamente frívolos, que no tienen ni un escrito, no tienen nada explicado en la aplicación de asilo y bueno, lo cierran de una forma automática y le dan una orden de deportación. Por eso es que es importante, ahorita si tienes un caso hace 8, 10 años, busca un abogado, porque el abogado es el único que puede remendar ese caso. Hay jueces que no lo hacen y te dan una oportunidad, pero sé que hay jueces, por lo menos en Texas, que lo he visto, te cierran el caso de uno, especialmente un juez en Dallas. Ah, fíjate, nos hablabas al principio del tema de la comunidad, ¿no? Son momentos como complicados emocionalmente y me imagino que tú lo debes ver. ¿Qué has visto en términos de iniciativas de organización de las comunidades que es valioso y que recomendaciones también desde tu perspectiva legal que podamos impulsar, visibilizar en estos momentos? Mira, una de las cosas que he visto, hemos tenido reunión en el AILA. El AILA es una de las organizaciones más grandes de abogados de inmigración en los Estados Unidos, en la cual soy miembro. Básicamente se estaba hablando que buscar apoyo con nuestros representantes del Congreso, senadores, pasarle cartas. He visto que en algunos estados que son más hispanos, por lo menos como en California, la presencia y el apoyo ha sido más fuerte en estados como Illinois, en Chicago, donde también se han movido. Pienso que podemos hacer lo mismo, copiar esas ideas que pueden ayudar a nuestra comunidad aquí, por lo menos en la Florida, Texas, que es, los hispanos es la minoría más grande de los Estados Unidos y supuestamente para el año, no sé, 40 y pico o 50, vamos a pasar a la población anglo de los Estados Unidos. Sí. Fíjate que bueno, en eso quisiera también ir al propósito que te ha llevado a trabajar por la justicia y esto tiene que ver mucho con lo que nosotros tratamos de mostrar aquí, que son esta reflexión sobre nuestras raíces. Y te quería preguntar sobre, bueno, acompañas a personas en momentos muy delicados, ¿no? Donde tus decisiones afectan el futuro de esa familia, de esa persona. ¿Qué te sostiene en esa labor? Mira, yo a la final del día, yo le pido a Dios hacer mi mejor trabajo todos los días. Trato de dormir bien, trato de ser justo, trato de ser directo con mis clientes. Muchas veces los clientes llegan, tienen casos decentes, otros no tienen casos muy buenos. Pero le digo, bueno, todo el mundo tiene derecho a una oportunidad de tener un día en corte. Y eso es lo que hacemos. Trabajamos con lo que tenemos en el momento, con lo que puso el cliente. Porque ¿cuál es uno de los grandes desafíos? Yo tengo que trabajar con lo que tú pusiste hace 8 o 10 años. Yo no puedo cambiar tu historia. Puedo mejorarla, puedo hacer, detallarla un poco más, pero lo que tú escribiste es a lo que tú estás atado. Creo que hay un dicho que tú eres esclavo y señor de lo que te calla y esclavo de lo que dices, más o menos. Así es. Bueno, fíjate en eso de lo que se dice y no se dice, parte de lo que, bueno, está pasando, que es un momento confuso y bastante politizado. ¿Qué papel pueden jugar hoy en día los abogados, las abogadas migratorias y cómo ayudar a no solamente proteger los derechos en los casos concretos, sino también a combatir la información? Porque además también hay demasiada información y desinformación. Muchos abogados están en las redes sociales dando información. ¿Cuál es el papel en este momento que están jugando los abogados y las abogadas migratorias? Mira, ciertamente los abogados en un momento tuvimos que buscar un papel más protagónico porque estábamos viendo influencers dando consejos legales, preparadores dando consejos legales, diciendo, haz esto y aquello. Y ciertamente lo que estaban era dañando vidas. Eh, Hoy en día estamos viendo más abogados dando opinión legal, dando consejos porque queremos ayudar a la comunidad, queremos que las personas estén orientadas cuando toman una decisión. Mucha gente piensa que el asilo, yo he tenido gente que ha entrado a los Estados Unidos y pensaba que el asilo era la única opción que tenía para poder quedarse en el país. Y gracias a error hay gente que tiene talento o dinero o tiene una conexión con la cual pudiéramos buscarle un estatus. Pero bueno, después que tú metes un asilo, limitas de una forma exponencial las posibilidades de pasar a otro estatus migratorio. Y fíjate, Gerardo, sobre todo para quien quizás está recién llegado al país y nos están llegando muchos mensajes sobre, o sea, uno pensaría que, bueno, no ven Estados Unidos como un espacio migratorio ahorita, pero hay personas que recién llegan en estos momentos, no saben por dónde empezar su regularización. ¿Qué mensaje le darías a una persona que está recién llegando en este momento y por dónde podría empezar a trabajar o a manejar la regularización de su situación? Mira, lo primero que le diría antes de emprender cualquier viaje, ten una consulta con un abogado. Hoy en día la mayoría de mis consultas
son vía online y la gran mayoría de abogados tenemos consultas hoy día online. Tengo una consulta, te tomará 30, 40 minutos, tengo una opinión y capaz que podamos de una sola vez ver cuál es el mejor camino antes que llegue a los Estados Unidos, porque ciertamente es una inversión de tiempo, esfuerzo, sentimiento, romper lazos familiares. Yo pienso que todo eso tiene que ponerse una balanza antes de tomar una decisión. Entiendo que mucha gente está pasando por momentos difíciles, pero ahorita la situación en los Estados Unidos hay que hacerla de una forma consciente, una forma educada, poder migrar a este país, porque estamos viendo que las clases desprivilegiadas son las que están sufriendo más en este momento. Estamos viendo detenciones por cualquier lado, inclusive aunque sea solamente por el hecho de ser trigueño, ser hispano. Si no te pareces a John Smith, tú eres sujeto de que te pregunte cuál es tu estatus. Bueno, y creo que me haces reflexionar bueno, en tu aporte en hacer como el ecosistema que sea mucho más humano, pero cómo podemos construir, y quizás eso es lo que queremos también promover desde CEPAS y desde este espacio, cómo podemos contribuir a crear ese ecosistema de apoyo legal mucho más humano, más cercano para las personas migrantes en los Estados Unidos. ¿Qué acciones nos decías esta de, bueno, comunicarse con un abogado, puede una consulta primera gratuita, rápida, corta, pero te quita una cantidad de obstáculos? ¿Cómo pasamos ese mensaje? ¿Cómo construimos este ecosistema? Mira, básicamente yo pienso que las asociaciones, grupos, fundaciones se podrían unir. Yo hace ya un par de meses estuve con una non-profit en North Carolina que ellos manejan, tiene una estructura espectacular. eh, Uno de sus miembros fue miembro del Foro Penal venezolano, abogado venezolano, y él es el presidente de esta organización y me pareció que tiene un equipo de trabajo excelente. Ellos, en el momento que llega el inmigrante, hasta lo ayudan, le consiguen muebles, le consiguen, pero ciertamente el Estado, North Carolina, le da ciertas herramientas y ciertas facilidades. Por lo menos eso sería un ejemplo, un modelo que pudiéramos seguir. Inclusive ellos te pueden referir ciertas non-profit que te pueden ayudar para el reasentamiento en esas ciudades. Ellos están, si no me, ellos están exactamente en Greensboro y eso, o sea, es una buena organización que tiene que podríamos copiarla para otro estado. También otras cuestiones que podría hacer asociaciones, construir de repente, ¿sabes? Eventos para los inmigrantes para que vayan y cuestiones y tengan consultas a bajo costo o personas que le puedan dar talleres. Nosotros en el pasado hemos participado en talleres totalmente gratuitos para comunidades donde le hemos explicado su derecho, qué pueden hacer, qué tienen que hacer. Inclusive hemos tenido talleres donde le explicamos lo básico de una aplicación para que, pues mucha gente dice, yo no sé lo que llené, no sé lo que escribí, no sé lo que mandé. Entonces, en esos talleres los podemos educar. Lo importante es buscar educación antes de tomar un paso. Bueno, nosotros tomamos la palabra porque estoy segura que aquí en la comunidad de CEPAS muchos van a querer hacer esos talleres, así que si quieres un taller con nosotros CEPAS y que tengamos a Gerardo Sara, por favor escribe en la palabra, en la cajita taller y estoy segura que vemos el interés y el deseo y bueno, Gerardo, si nos acompañas, pues también Claro damos que esos sí, ¿cuál es el talleres. problema? Con mucho gusto. Bueno, aquí te estamos comprometiendo en público. Ay, Dios mío. Fíjate, aquí está. Y justamente, bueno, aquí ya cerrando un poco con la reflexión, Gerardo, de toda tu experiencia y bueno, la generosidad de haber compartido con nosotros tu experiencia. Si pudieses elegir una enseñanza que ha sido clave y que te ha dejado tu trabajo con las personas migrantes, ¿cuál sería? Tú sabes que de que yo llegué, eh, no sé dónde fue que lo vi o mi esposa me lo dijo, yo me repito un mantra y es algo que me ha ayudado mucho porque yo estaba más en un momento en mi vida cuando estaba estudiando, cuando estaba aquí, a punto de tirar la toalla y siempre me repetía, pasión, paciencia y perseverancia, y un día a la vez. Eso es algo que me repetí porque tú sabes, a veces uno quiere llegar a la meta y uno no disfruta el trayecto. Entonces, si uno tiene pasión, perseverancia y paciencia en lo que uno hace, llega lejos. Pero bueno, hay que irse orientado. Y yo pienso que eso me ha ayudado a mí mucho. Y pensar que, o sea, un día a la vez, no pensar, bueno, ya tengo que llegar en 2 años lo que tengo que llegar. Y estar preparado, estar educado, pienso que son las herramientas esenciales para poder tener triunfo donde sea. Así es. Bueno, llegamos a la última pregunta obligada de este podcast, que es, ¿qué significan para ti tus raíces? Ah, mis raíces, eh, yo diría que es mi ser, es mi creencia en la familia, en Dios
y que las proyecto hoy en día aquí y que quiero, ¿sabes? Expandirlas con mis hijas, porque bueno, Dios me dio hijas y bueno, y eso es lo que quiero hacer, esa conexión con mi, con mi gente. Por lo menos en estos días tuve la oportunidad de ir a un país de América Latina y mis hijas vieron esto, fuimos a El Salvador y me pareció grandioso que personas mayores, ¿sabes? Te saludaban con tanto cariño sin conocer que yo decía, y mis hijas me decían, así es Venezuela, hija. Pues mis hijas no han tenido la oportunidad de ir. Y digo, así es nuestra cultura, así es esto. Pues ella me dice, "Ay, es que tú saludas a todo el mundo, pero es que así somos nosotros, ¿sabes? Nosotros saludamos, somos cálidos, somos humanos. Y yo pienso que esto es la diferencia y el aporte que le estamos haciendo a este país, que este país nos necesita. Y es algo que todo el mundo tiene que claro. Yo pienso que tarde o temprano se va a hacer algo que nos pueda reconocer nuestro esfuerzo y nuestro aporte, porque sin los hispanos este país no se mueve. Así es. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Agradecida, Gerardo. Gracias por tu pasión, por tu paciencia y No, tu para nada. perseverancia, sobre todo por tu compromiso, por tu claridad y por recordarnos en este programa que la justicia también puede ser un acto de acompañamiento. Así que si este episodio te gustó o te fue útil y te dio alguna herramienta para entender mejor sobre tus derechos, les pedimos que lo compartan con alguien que lo necesite, con sus amigos, con su familia. También les recordamos que pueden ver este programa por Spotify, por Apple, por Amazon y donde escuches tus podcasts. Y bueno, dejarnos una reseña nos ayuda a llegar más lejos. Escribir taller ayuda a que Gerardo se comprometa con nosotros a darnos un taller sobre derechos. Y bueno, si quieres apoyar este proyecto, también te invitamos a entrar a la página web de cepas.org y sumarte con una donación o con simplemente compartirla. Y pues en CEPAS seguimos sembrando comunidad y te esperamos hasta una próxima oportunidad en este podcast Raíces. Muchas gracias y gracias Gerardo por acompañarnos. El placer es mío.